Bueno, muy amable, gracias. Son las 7:47 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros ya en este miércoles 22 de noviembre del año 2023. Y muchos saludos a los músicos que nos hacen favor de escucharnos y de sintonizarnos como todos los días. Muy amable, gracias en esta mesa de trabajo. Y le agradezco mucho a la diputada Beatriz Marmolejo Rojas, que nos hace favor de acompañarnos a propósito justamente de estos temas que son importantes e interesantes para todos nosotros. Y que el día de hoy, bueno, pues tenemos que hablar de lo que es, y poco sabemos o conocemos o hemos entendido, conocido esta palabra, mi querida Betty Marmolejo, ponderación y derechos humanos. ¿Esto qué significa? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo desde la perspectiva de los derechos humanos podemos entenderla para que podamos asimilar todavía más? ¿O esto que a lo largo de estos comentarios y de estas participaciones nos ha ido ayudando poco a poquito? Mi querida Betty, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Muy contenta de estar contigo y por supuesto con todas las personas que nos escuchan. Este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque hemos hablado reiteradamente de los principios y de la universalidad de los derechos humanos. Los principios que tienes precisamente esa interdependencia, esa correlación que existe entre cada uno de los derechos humanos, sí, los declarados en ese documento que conocemos, vaya la redundancia, como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí. También la indivisibilidad, que es que no pueden ser divididos, y por otro lado la progresividad. Sí. ¿Qué sucede cuando...? La progresividad, que van caminando, que van aumentando, que van ganando terreno sobre todo, ¿no? Así es. ¿Qué sucede cuando dos derechos humanos colisionan? ¿Qué sucede cuando dos derechos humanos se enfrentan y hay que tomar la decisión por parte de las autoridades o de las entidades jurisdiccionales para pues elegir uno de los derechos por encima del otro? Aunque son iguales los derechos, ¿no? Claro. En cuanto a esta... Si son derechos humanos, pero que jerarquizar, pensaba yo en esa palabra. No es jerarquizar, es más bien ponderar, que es la palabra. La palabra ponderar justamente se refiere a una forma de aplicar principios jurídicos para poder elegir entre derechos que puedan coincidir y enfrentarse, pero darles aplicación plena. Esa es la ponderación. Y bueno, dentro de las teorías del derecho, vamos a dar una pequeña introducción. Sí, Betty. Los ordenamientos jurídicos en todo el mundo están compuestos por dos diferentes principios o por reglas. Las reglas son aquellas que establecen supuestos de hecho y consecuencias jurídicas determinadas. La regla es clara, establece ese derecho, establece esas responsabilidades y establece las consecuencias. Y los principios son mandatos de optimización, que es decir, la capacidad de hacer para resolver, de hacer o de resolver alguna situación para hacerla más eficiente. Ejemplos de reglas, pues todas las legislaciones que nosotros tenemos. Ajá. Y ejemplos de principios, el de paridad, el del interés superior de la niñez, etcétera. Esto que nos permite darle una interpretación a esas normas jurídicas. ¿Qué sirven reglas y principios para justamente darle esta dimensión, a ver si lo estoy diciendo bien, si no tú me corriges, equilibrada de lo que realmente tiene que ver con la ponderación de los derechos humanos, Betty? Sí, las reglas son específicas, las normas son específicas, y se refieren a una materia en particular, a una conducta, a una situación, a una problemática que se nos presente, y son específicas para su aplicación. Los principios nos ayudan a la interpretación. A la interpretación, y es las medidas base o los estándares en cuales se tienen que aplicar estas normas. Principios pro persona, por ejemplo, podría ser uno de ellos. Ese es un principio, y pues las legislaciones a las que aplica es a muchas, porque también el principio de transversalidad, las perspectivas diferentes de derechos humanos, de infancias, de género, todos esos son principios. Decías indivisibles y progresivos también. Así es. Son parte de estos principios que deben servir justamente para esta ponderación de los derechos humanos frente a un hecho determinado, ¿no? Así es. Vamos a poner un ejemplo para dejar muy clara qué sucede cuando dos derechos humanos se encuentran en un mismo lugar. El ejemplo es el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión y la libertad de tránsito, que eso ha sucedido de forma reiterada en Querétaro, y las autoridades han tenido que tomar decisiones en razón de esa frontera
que tienen los derechos humanos de no afectar a terceros. Ok, correcto. Entonces, ¿qué se pondera? Hay un método para la interpretación jurídica en este caso que se llama test de proporcionalidad, y este lo aplican tanto las autoridades jurisdiccionales como las autoridades ejecutivas. Y bueno, este método tiene 4 principios o 4 fases que tienen que ser tomadas en cuenta para tomar la mejor decisión o la decisión que haga más eficiente la aplicación y la protección de estos derechos humanos que están en colisión. Correcto. La primera fase es que el derecho sea constitucional, es decir, que esté establecido o reconocido en la legislación, y que esto, como también lo hemos mencionado en otras ocasiones, dentro del tema del bloque constitucional están tanto la Constitución propia de los estados como los tratados internacionales ratificados por los mismos. Correcto. Entonces, la primera fase es que esté reconocido en la legislación. La segunda fase es la idoneidad. ¿Qué significa esto? Que los derechos en relación a las posibilidades de hecho sean el más factible. ¿Qué quiere decir? Que sea el derecho más viable a aplicarse. ¿Más adecuado? El más viable. Dependiendo de la situación, que se opte por el derecho más viable para obtener el resultado. A propósito de los principios de los que también hablabas. Así es. Correcto. Y la necesidad es en la tercera fase, que es que si no se aplica ese derecho, pues el costo puede ser mayor. Pusimos el ejemplo de la manifestación y de la libertad de tránsito. La libertad de expresión y la libertad de tránsito, que de repente podrían contraponerse en algún momento, y entonces se requiere de esta ponderación para efecto de que se pueda, no sé, tomar decisiones. Se pueda tomar una decisión que a veces a unos y a otros no convence, obviamente, ¿no? Porque siempre en un proceso de esta naturaleza pues hay 2 partes. Porque los derechos son iguales, no tienen una jerarquía. Tienes derecho tú y tengo derecho yo, tienes el mismo derecho tú y tengo el mismo derecho yo, pero había que ver cómo se aplican en un momento determinado, ¿está bien? Así es, y la cuarta fase es la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la optimización en la relación a las posibilidades normativas que otorga ese derecho. Entonces, estas son las 4 fases para tomar una mejor interpretación de los derechos, y para eso requerimos las reglas y requerimos los principios. Correcto, en esto que se llama esta ponderación de los derechos humanos. Así es. Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros de algún modo, en algún momento de nuestra vida, también en un proceso como este, sentimos que la ponderación no es correcta, no está bien hecha, no está bien aplicada, o que, dicho en otra forma, que la ponderación se pudiera, no sé si esté bien, y tú me corriges, mal utilizar en función de una situación social determinada? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué está primero, la libertad de expresión o la libertad de tránsito? No, pues yo no quiero que interrumpan, que cierren las vialidades. No, pero yo también necesito expresar lo que pienso. ¿Cómo hacen para que sea realmente un juicio justo de esa realidad que se vive en un momento determinado? Bueno, como lo dijimos, los derechos no tienen jerarquía, entonces se sugiere este tipo de métodos para tomar las mejores decisiones. Y bueno, esto permite que las decisiones se legitimen también. Claro. No nos van a dar gusto a todos, pero se tiene que priorizar el orden social. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se prioriza justamente ese derecho? Pues dentro de los derechos, ¿cuál es el bien jurídico mayor? Y pues ese es el que se prioriza. O sea, yo sé que no es de números, el derecho de muchos frente al derecho de otros no tan muchos o no tantos. Así es, y bueno, aún con esto pues existen inconformidades y las personas obviamente tienen recursos jurídicos para hacerlas valer. Después de ese hay otro recurso jurídico, ¿cuál sería? Pues pueden hacer algún amparo, pueden hacer alguna medida jurisdiccional, sin embargo también el juez interpretará si hubo violación o no a algún derecho. Y en esa interpretación obviamente tendría que venir la ponderación. Viene la ponderación y ya pues el juzgado ratifica si la decisión
fue bien tomada. Ahí tiene que ver mucho la argumentación jurídica, claro, y qué es esta interpretación a base de los principios. Sí, claro, claro. Ahora, en un contexto que nos ocupa en la vida cotidiana, cuando nos encontramos en algo que parece que no tiene nada que ver con los temas jurídicos, incluso en este ejemplo que tú ponías, de pronto sí es bueno esto que tú nos haces favor de hacer a través de estos espacios para no solamente conocer nuestros derechos humanos, sino al mismo tiempo esta metodología, ¿estoy bien? Esta Así metodología para poder, pues, a ver si estoy bien también, dimensionar lo que significa cada uno de los derechos humanos en un proceso de contradicción en un momento determinado. Es una metodología sugerida, okay, pero obviamente también hay posturas encontradas, claro, ¿no? Hay quien coincide con esta metodología y hay quien la rebate. ¿Y cuál es la otra que la rebate? Pues el sentido estricto, solamente lo que está reconocido en la ley. Ok. O sea, no se puede exigir ni pedir absolutamente nada. No se puede interpretar ni se puede argumentar algo que no esté establecido en la ley. Es un poquito más, es difícil, ¿no? Porque, bueno, pues somos personas, somos seres humanos, los jueces también son de carne y hueso en un momento determinado, y en esta subjetividad, pues no sería así nada más como recetas. Y además las leyes no son perfectas, sí, o sea, también hablando como legisladora, pues sí, las leyes no son perfectas, sí, claro, son cambiantes a todo momento, dependiendo del tiempo, ¿no?, modo y lugar. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, porque eso significa que también las leyes se van adaptando a un momento, a un proceso social. A una realidad social. Realidad social, ¿no? Así eso es favorable, ¿no? Así es, entonces también esa postura tan estricta, pues tampoco creo en lo personal que permite avanzar tanto. ¿Cómo podemos conocer más detalles de lo que tiene que ver con la ponderación de los derechos humanos? ¿En dónde? ¿Qué recomiendas? Existen alguna doctrina. Los pensadores más importantes en estos temas o el más contemporáneo es Robert Alexy. Y existe un libro de él que se llama Ley de Ponderación, justamente, él es alemán. Uh-huh. También están los textos de Las piezas del derecho de Atienza y Ruiz Manero. Robert Alexis, ¿verdad? Robert Alexy, alemán. Alexi. Y Atienza y Ruiz Manero, españoles. Bueno, Betty Marmolejo, el tiempo se va volando, son las 7:59 de la mañana y te agradezco como siempre que nos hagas favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo le hacemos para que la gente te contacte, platique contigo y te conozca más? Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, Instagram y YouTube, y en el 442-251-9100, extensión 1045 en la Legislatura del Estado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Me preguntan, ¿la ley toma en cuenta alguna resolución cuando cada una de las partes dice o supone que tiene razón? ¿Cómo se pueden, y depende de la argumentación, cómo se puede defender una situación como esta, me dice don Fernando Hernández de Álamos? Cuando se lleva a un ámbito jurisdiccional, pues el juzgador escucha a ambas partes y pues dependiendo de la argumentación es que se toma la mejor determinación. En esta conjunción que señalábamos desde un principio, la aplicación de la regla, que es lo que está escrito, lo que está establecido, más el principio, que es una guía de los estándares mínimos en los que se tiene que considerar una determinación. ¿Esta ponderación y esta justicia puede ser para ambas partes? Sí. ¿Equitativa? Sí. Se puede buscar una conciliación, se puede buscar obviamente el acuerdo en el que el bien superior sea protegido. Bueno, mi querida Betty Marmolejo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Te mando un abrazo, saludos, nos vemos en París, ¿no? Ah, bueno, ojalá. Oye, aquí en Los Sauces. Hay una calle que se llama así, ¿verdad? Sí. En Plaza de las Américas. También en qué? En Tejeda, ¿no? En Tejeda hay otra que se llama es. París. Bueno, mi querida Betty Marmolejo, que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa. Como siempre, gracias por el favor de su